Un tensor es un objeto definido en una entidad geométrica llamada variedad. En términos simples, una variedad es algo que localmente parece un espacio euclídeo, es decir, un espacio plano. Por ejemplo, si analizamos una esfera con un plano euclidiano, podemos darnos cuenta que son muy diferentes. Sin embargo, si vemos de cerca, una porción de dicha esfera se parece a un pequeño trozo de un plano. El hecho de que dicha esfera pueda compactarse en regiones finitas donde R2 tiende a infinito, es decir, a dos dimensiones en un espacio plano, es una propiedad global. Un aspecto importante de una variedad es que no es posible cubrirla por completo por un sistema coordenado no degenerado, llamado así porque describe un único conjunto de n coordenadas para cada punto. Algunas veces es más simple usar un sistema coordenado degenerado. Por ejemplo, el sistema de coordenadas polares tiene degeneración en el origen porque phi es indeterminado. Podemos evitar lo anterior usando un sistema de coordenadas diferente, pero en otras circunstancias no podemos evitarlo. En el caso de la esfera, no hay un sistema coordenado que la cubra sin degeneración. El número más pequeño es de dos sistemas coordenados que pueden cubrir al mismo tiempo una región de la variedad. A dicho sistema lo llamamos parche coordenado y lo podemos representar a través de la siguiente animación. Usualmente definimos a las curvas y superficies paramétricamente. Como una curva depende de un solo parámetro, podemos escribir lo siguiente. De forma similar, una superficie de m dimensiones tiene m grados de libertad y depende de m parámetros, por lo que las ecuaciones paramétricas son así. Si m es igual a n-1, tenemos una hipersuperficie. Entonces podemos escribir las ecuaciones de la siguiente manera. Esto conduce a eliminar los n-1 parámetros dando la siguiente expresión. Desde un punto de vista diferente, un punto en una posición general en una variedad tiene n grados de libertad. Si está restringida a permanecer en una hipersuperficie, sus coordenadas deben satisfacer una restricción llamada de la siguiente forma con esta función. De manera similar, los puntos en un subespacio m dimensional, en este caso que corresponde a m menor a n, debe satisfacer n-m restricciones y se pueden escribir de la siguiente manera. Si se están preguntando a qué me refiero con parametrizar, bueno, es simple. Podemos analizar aquí las ecuaciones que hemos visto y trabajado en cursos de cálculo cuando trabajamos coordenadas polares. Podemos escribir a x igual a coseno de t y y igual a seno de t. Algo muy importante que he estado mencionando en videos anteriores es que en relatividad vamos a estar pasando de un sistema de coordenadas a otro. Como lo dije anteriormente, el universo no tiene un sistema coordenado fijo. Es una invención humana que ha cambiado con el paso de la historia y se han ido añadiendo más. Por lo tanto, es necesario ver cómo se transforman las coordenadas. Consideremos un cambio de coordenadas de xa a xa' dado por las n ecuaciones, donde las f son funciones continuas y diferenciables de una variable para ciertos rangos de sus argumentos. En este punto vemos una transformación de coordenadas pasiva como la asignación de nuevas coordenadas a un punto de una variedad con coordenadas antiguas. Podemos escribir la ecuación anterior de forma sutil como xa' igual a f de a en x, donde, desde ahora, los subíndices latinos asumen iniciar desde 1 hasta n. Entonces podemos escribir lo siguiente, donde xa' denota las n funciones de f de a en x. Si derivamos respecto a xb, que es un nuevo sistema de coordenadas, obtenemos una matriz de transformación dada por la siguiente relación. El determinante de dicha matriz, si ya lo han estudiado en cursos de cálculo vectorial, seguramente les sonará familiar, es el jacobiano de transformación. Obviamente, si queremos regresar a las coordenadas anteriores, podemos usarlo usando una transformación inversa definida de la siguiente manera. Es conveniente asumir que las funciones xa' igual a xa' de x y xa igual a xa de x' son suaves ya que podemos diferenciarlas. Una variedad para la cual las transformaciones son suaves se llama variedad suave. La derivada completa se escribe como lo siguiente. Obviamente estamos incluyendo la convención de suma de Einstein. El índice A es un índice libre,
mientras que b es un índice repetido llamado mudo o dummy, porque puede reemplazarse por otro. Ahora definimos la delta de Kronecker de la siguiente manera. Entonces podemos escribir esta relación. Vamos a analizar los tensores contravariantes. Sea P un punto de la variedad y sea gamma de U una curva paramétrica diferenciable tal que P es igual a gamma evaluado en un punto en cero. Ahora, sea el siguiente sistema de coordenadas definido por x1 hasta xn, que consiste en un sistema de coordenadas local en una vecindad de f. Entonces podemos escribir a gamma en estas coordenadas como lo que sigue. Entonces, la derivada en u igual a 0 define un vector tangente a la curva en P, lo cual está dada en estas coordenadas por la siguiente expresión. Ahora supongamos el uso de un sistema de coordenadas primas en una vecindad de f y veamos la misma curva gamma en xa'. Usando la relación anterior que hemos estado trabajando tenemos esto. En términos de estas coordenadas, el vector tangente en P está dado por la siguiente ecuación. Entonces, por la regla de la derivada del producto de funciones, tenemos lo siguiente. Ahora definimos un vector contravariante o tensor contravariante de rango 1 como un conjunto de cantidades escritas como xa en un sistema coordenado x minúscula a, el cual se transforma bajo el cambio de coordenadas acorde a la siguiente expresión, donde la matriz de transformación se evalúa en el punto P. Para un tensor contravariante de rango 2 tenemos lo siguiente, donde xab' representa las coordenadas xa'. Un caso especial es el tensor de rango 0 llamado escalar o escalar invariante, el cual se puede escribir de la siguiente manera. Esto implica que un número es igual en cualquier sistema de coordenadas. Analicemos ahora los tensores covariantes. Sea phi un escalar diferenciable o una función escalar, entonces, en un punto P en la variedad, donde tenemos que phi en P es igual a k, donde k es un número real, en coordenadas euclidianas, tenemos lo siguiente, y podemos escribir el gradiente de la siguiente manera. Obviamente esto es un término ya muy conocido en cálculo vectorial y nos da un vector normal a la superficie. Para un sistema coordenado definido por este sistema, tenemos entonces que phi es igual a phi evaluado en xa. La derivada de phi define un tensor covariante o covector en P normal a S dado por la siguiente expresión. En un nuevo sistema coordenado llegamos a lo siguiente. Si se dan cuenta, estamos aplicando los mismos conceptos que vimos con los tensores contravariantes, pero ahora cambiando los índices. Podemos reescribir a nuestra función de phi igual a phi que depende de xa y que esta a su vez depende del nuevo sistema de coordenadas. Si derivamos respecto a xb', obtenemos la siguiente relación, e intercambiando índices mudos y reordenando obtenemos lo siguiente. Ahora, definimos un vector covariante o un tensor covariante de rango 1 como un conjunto de cantidades escribiendo xa en un sistema coordenado xa asociado a un punto P, donde se transforman de acuerdo a la siguiente relación. Para un tensor de rango 2 tenemos lo siguiente. Obviamente también podemos tener tensores mixtos como el siguiente,
un tensor mixto de rango 3, 1 de rango contravariante y 2 covariantes satisfacen la siguiente relación. Si un tensor tiene rango contravariante P y rango covariante Q, entonces se dice que es de tipo o valencia P, Q. Ahora supongamos un sistema coordenado que tiene dos tensores, en este caso x sub ab y y sub ab, y que son equivalentes, por lo que podemos escribir lo siguiente. Ahora multiplicamos ambos lados por las matrices de transformación y tomemos las sumas implicadas para obtener la siguiente ecuación. Debido a que x sub ab y y sub ab son tensores covariantes de rango 2, entonces x' sub ab es igual a y' sub ab. Por lo tanto, se mantiene en otras coordenadas, lo que implica que las ecuaciones tensoriales son independientes de dicho sistema, lo cual nos permite mantener la física invariante como lo hemos estado buscando. Ya tenemos el objeto matemático entonces para poder meternos con relatividad. Sin embargo, faltan algunas cosas importantes, y ahora es donde vamos a definir los campos tensoriales. Un campo tensorial definido sobre alguna región de la variedad es una asociación de un tensor de misma valencia con cada punto de la región definido por la siguiente expresión, donde estamos escribiendo que a un tensor le asignamos un punto P. En este caso, tenemos que dicho tensor se define de la siguiente manera y es el valor de dicho tensor en el punto P. El campo tensorial es continuo o diferenciable si sus componentes en todos los sistemas de coordenadas son funciones continuas y diferenciables. Entonces, se dice que un campo tensorial es suave si sus componentes son diferenciables para todo orden y es denotado matemáticamente estableciendo que todas las componentes son las siguientes. Se dicen que un tensor covariante de rango 2 es simétrico si x sub ab es igual a x sub ba, en cuyo caso tiene un medio de n por n más 1 componentes independientes. Se dice que es antisimétrico si x sub ab es igual a menos x sub ba, el cual tiene un medio de n por n menos 1 componentes independientes. Una notación usada para denotar la parte simétrica de un tensor es definir x con subíndice ab entre paréntesis igual a un medio de x sub ab más x sub ba. Obviamente todo esto en paréntesis para indicar que está multiplicando por la fracción. Para la parte antisimétrica se define ahora con corchetes, escribiendo un medio y ahora abriendo paréntesis de x sub ab menos x sub ba. Otra operación particular es la contracción. Sea x a un vector, o mejor dicho, un campo vectorial contravariante, y sea y sub a un campo vectorial covariante. Entonces, en cada punto definen un número real dado por la siguiente ecuación. En otro sistema de coordenadas encontramos lo siguiente. Por lo tanto, dado un tensor mixto de tipo P, Q, podemos escribir o formar un objeto de tipo P-1, Q-1 mediante la contracción de índices. Es importante notar que podemos contraer un tensor multiplicando por la delta de Kronecker. Para ver en acción todo lo que hemos visto hasta ahora, analicemos el siguiente problema. Aquí definimos inicialmente x de a igual a x, y, que en coordenadas polares se puede escribir como r coseno de phi y r seno de phi. Para encontrar r sabemos que utilizamos el teorema de Pitágoras, donde podemos decir que r es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y para el valor del ángulo esto es igual a la tangente inversa de y sobre x.
Con todo lo anterior descrito estamos preparados para entrar a lo siguiente y es definir la derivada del I y lo que es la conexión con la curva geodésica. Pero eso será tema para el siguiente video.